Hojas tipo fronda. El registro fósil de las plantas en el Paleozoico superior llama la atención porque se recolectan una enorme cantidad y variedad de hojas que recuerdan a las frondas y pinas de los helechos, al punto que este lapso de tiempo, desde el punto de vista de la botánica, se le llamó algún tiempo la edad de los helechos. Pero al avanzar la investigación de estos hallazgos, se pudo comprobar que durante aquel tiempo, especialmente de finales del Devónico al Pérmico, se diferenciaron varios grupos de plantas que como tipo de hoja tenían a las frondas y sus pinas, de manera que no es que existieran una enorme cantidad de helechos, sino que concurrieron en ese tiempo plantas con tipos de hojas que recuerdan a las de los helechos. Entre ellos hay que mencionar obviamente a los helechos, a las pteridospermas o helechos con semillas y a las progimnospermas. En muchos casos es necesario tener conexión orgánica entre las hojas y otros órganos para saber a qué grupo de plantas pertenecen. Aquí presentamos algunos ejemplos para generar una idea de esta diversidad, pero además señalamos características que permiten distinguirlas, aunque no necesariamente reconocen el grupo taxonómico al que pertenecen. Son hojas que realmente ejemplifican un interesante y motivante rompecabezas para los estudiosos de la vida en el Paleozoico superior y anticipa la diversidad de pteridospermas mesozoicas que en general siguen la misma construcción en sus hojas. Aletopteris. Las frondas de Aletopteris pueden llegar a ser tan grandes como de 7.5 metros de longitud por 2 metros de ancho, y sus pínulas son muy características, teniendo forma triangular o de lengua, o aún elongadas, estando distalmente redondeadas o rara vez puntiagudas, y tienen generalmente un margen entero o ligeramente lobado. Las pínulas pueden ser relativamente grandes, con hasta 5 centímetros de longitud. Se desarrollan con un ángulo agudo sobre el eje de la pina y tienen una base decurrente hacia la parte inferior de la misma. Cada pina está vascularizada por una sola vena que puede dividirse para producir venas secundarias arqueadas que se pueden dicotomizar. De varias especies se conocen los aparatos estomáticos y postomáticos, y además las pinas desarrollan tricomas multicelulares. Los aparatos estomáticos parecen del tipo actinocítico aploquélico, pero hay descripciones que los hacen parasíticos. El raquis de estas pinas se une a un peciolo que tiene anatomía del tipo Mieloxylon, un peciolo que se asocia con la planta Medulosa noei, por lo que se cree que representan plantas de Medulosaceae. Aloiopteris. Este género incluye frondas que se dividen cuando menos 3 veces, con las pinas de último orden pudiendo contener pínulas. Las pinas se unen a un raquis de manera que recuerdan a Sphenopteris o Pecopteris, pero como son pinas lobadas y algunas poseen dientes marginales, representan claramente otro género. Cada pina está vascularizada por una vena media que se divide varias veces para producir laterales que se extienden hasta los lóbulos de las pinas marginales. En algunas especies, las pinas son fuertemente decurrentes y se fusionan hacia su base. Follaje similar, pero con esporangios abaxiales, se incluyen en Corynepteris, y un estudio reciente sugiere que estas pinas se unen a un raquis del tipo Zygopteris. Aflevia. El género se aplica a las pinas anómalas que se encuentran generalmente en la base de los peciolos o en el punto de inserción de una pina de muchos helechos y plantas semejantes a helechos. Pueden tener margen entero o estar profundamente divididas, y su tamaño varía de unos cuantos centímetros hasta cerca de 20 centímetros de longitud. Aflevia con muchas protuberancias y espinas o apéndices semejantes a escamas sobre la superficie se han asociado con frondas de Colecopteris, Oreopteridia y tallos de Caulopterus, todas encontradas en una misma localidad, por lo que Aflevia erdmanni parece haber sido producido por una Maratiaceae, mientras que en el Mesozoico estas aflevias parecen estar más relacionadas con la familia Dipteridaceae. Aneimites. Se conocen pínulas de tamaño grande, hasta 4 centímetros de longitud, con un pequeño peciolo y forma piriforme a ovada y típicamente dividida en 2 o 3 lóbulos. No tienen una vena principal entrando a la lámina, sino que entran una serie de venas que se dicotomizan al interior de la lámina.
Las pinas de este tipo se han relacionado con los helechos con semilla, ya que se han encontrado asociadas o en unión con estructuras reproductoras. Myriopteris. Forma parte de un grupo de géneros que son comunes y tienen amplia distribución geográfica desde el Pérmico al Pensilvánico temprano. Las plantas que tenían este tipo de follaje eran de talla mediana a pequeña, o pequeñas trepadoras con tallos delgados, pequeños y son cuadripártitas. Las frondas y pinas del tipo Myriopteris parecen estar relacionadas con las Liginopteridales. Myriopteris tiene frondas generalmente pequeñas, menores de 45 centímetros, pero su talla varía, así como la forma, y esto dentro de un mismo individuo. Se distinguen dos partes principales en las frondas de este grupo, un estípite desnudo y la lámina, siendo muy característica su organización cuadripártita que contrasta con organización bipártita de otros géneros del grupo. Ser cuadripártito significa que el raquis principal sufre una dicotomía de la cual surgen otra vez dicotomías, dando lugar a 4 pinas. Las pinas terminales pueden dividirse hacia el interior o el exterior, complicando la geometría de la hoja. Reticulopteris y Linopteris. Reticulopteris y Linopteris forman parte de un conjunto de hojas que son difíciles de distinguir entre sí, pero que de alguna manera se han descrito como diferentes. De manera general, podemos decir que se conforman según el concepto de Neuropteris sensu lato, pero dependiendo los autores se pueden distinguir Linopteris, Reticulopteris y Bartelopteris. Algunos autores opinan que los dos primeros géneros se pueden distinguir porque el primero tiene venación pseudoreticulada, mientras que en el segundo la reticulación sí llega al contacto y verdaderamente se anastomosan las venas. Por otro lado, hay quienes piensan que esta diferencia simplemente refleja variabilidad dentro de la planta, pero otros autores sugieren que el Linopteris es una planta con frondas paripinadas y por lo mismo se relaciona con el grupo de Parispermaceae, sensu labein, mientras que Reticulopteris tiene frondas imparipinadas y su venación representa una malla comparable con Neuropteris sensu stricto. Lobatopteris. Este género pensilvánico tiene grandes frondas con sus pínulas ampliamente unidas al eje en un ángulo que varía de 60 a 90 grados. La morfología es similar a aquella de algunas especies de Pecopteris, en donde la venación consiste en una vena primaria con laterales que se dicotomizan hasta 3 veces. Especímenes con esporangio sugieren una afinidad con el grupo de las maratiales. Neuropteris. Se trata de uno de los géneros más comunes y con más amplia distribución entre las plantas del Carbonífero. El género fue establecido por Brongniart para hojas compuestas o frondas en las cuales las pínulas tienen base constricta o cordada y su venación no se anastomosa. Tienen zona distal redondeada o puntiaguda y cada una está alimentada por una sola vena media de la cual se desarrollan venas arqueadas y venas dicotómicas secundarias. Frondas de este género se asocian con semillas y órganos polínicos del grupo de las medulosáceas. En materiales permineralizados, las células de la epidermis superior tienen paredes anticlinales ondulantes y aparatos estomáticos confinados a las zonas intercostales de la superficie inferior de la pínula. Cada célula guarda está rodeada por 4 o 6 células poligonales subsidiarias. Muchas especies de este género tienen márgenes engrosados. Algunas venas terminan en pequeños orificios de la epidermis, por lo que se les ha comparado con hiátodos, que son estructuras especializadas en las hojas para exudar el exceso de agua. Odontopteris. Incluye frondas del Pensilvánico tardío y Pérmico temprano, principalmente de Europa y Norteamérica. Sus pinas están completamente adheridas al eje y carecen de vena media, por lo que entran varias venas a la pínula que pueden dicotomizarse a intervalos irregulares en su curso hacia el margen. La morfología de la pínula puede dividirse en 2 tipos, uno que es alargada y asimétricamente triangular, mientras que el otro tiene pínulas redondeadas. Aparentemente la mayoría de las especies de este género representan hojas de helechos con semilla,
presumiblemente con afinidad a medulosales. Lescuropteris. Este género tiene gran semejanza con Odontopteris, tanto en la morfología de la pinna como en el patrón de venación. Se distinguen por la presencia de las llamadas pínulas intercalares, típicas del Lescuropteris. Generalmente son bipinnadas, aunque ocasionalmente pueden ser tripinnadas. Lescuropteris genuina se ha interpretado como una vaina o liana, ya que presenta zarcillos en la parte apical de algunas pinnas, semejantes a los que se producen en muchas Fabaceae. Además presenta papilas sobre los zarcillos que no se han descrito en ninguna otra planta, que parecen tener alguna fusión que le da ventajas para adherirse. Pecopteris. Las pinnas de este tipo de hojas son típicamente pequeñas y se desarrollan libres entre ellas mismas. Se unen al eje a través de toda la base y generalmente sus márgenes son paralelos. Una sola vena entra por la base y se extiende casi hasta el ápice redondeado de la pínula. Las venas laterales generalmente son rectas o ligeramente arqueadas y pueden dividirse cerca del margen. Estas frondas son comunes en las maratiales del Carbonífero, como Sauronius, pero también las tienen varios helechos filicáceos y cuando menos un helecho con semilla. Existe duda sobre si se extienden hasta el Pérmico. Rhodea y Diplopmema. Son frondas muy características por consistir en divisiones dicotómicas muy delgadas, en las cuales la lámina es prácticamente ausente. Son similares al género Diplopmema o a especies de Sphenopteris, altamente disectadas, pero estas últimas pueden ser distinguidas con base a la presencia de un peciolo dividido. Material parcialmente permineralizado que tiene hojas del tipo Rhodea se encuentra unido a tallos con anatomía del tipo Heterangium. Eusphenopteris. Las frondas de este género son simétricas bipártitas o tripártitas, con un raquis que en algunas especies tiene placas escleróticas transversales. Las pínulas trilobadas son característicamente redondeadas y pueden tener ejes muy prominentes. El margen de la pínula es entero y la base está generalmente alargada. Cada lóbulo de la pinna contiene venas que se dicotomizan repetidamente hasta llegar cerca del límite de la lámina. Se les ha encontrado asociados a órganos polínicos del tipo Teangiopsis y cúpulas que se asignan a Calimatoteca, así como a semillas que probablemente representan a Nudospermum. Cortezas con este tipo de pínula tienen corteza tipo Dictyoxylon y se ha sugerido que crecen en tallos de Heterangium americanum. Estas hojas del Paleozoico superior son muy llamativas y representan un tipo de vegetación que no volvemos a ver en el registro fósil. Son evidencia de dos grupos extintos y al mismo tiempo muestran a un tercer grupo que sigue teniendo éxito en la actualidad. El entendimiento de los grupos a los que pertenecen estas plantas representó un verdadero reto, y a la fecha sigue siendo un problema interesante poder reconstruir a las plantas, a las comunidades y a las interacciones que pudieron existir entre el medio físico y las plantas o entre las plantas y los animales de aquella época. Este conjunto de hojas son un verdadero enigma en la historia del estudio de las plantas fósiles, que se ha ido solucionando, pero del que queda mucho por aprender.